Gracias por acompañarnos en Cartas sobre la Mesa. Abordamos otro tema que ha generado preocupación en muchos sectores. Los empresarios han rechazado esa propuesta de la Central Obrera Boliviana de un incremento del 15 y 20%. Hablamos del incremento salarial que piden para esta gestión en medio de una crisis económica. Hay sectores, lo decía, como los empresarios que ya han rechazado esta medida. ¿Qué pasa con FEDEMIPE? ¿Cuál es la situación que tienen ellos también tras ese anuncio que ha realizado la COP? Pregunta que le traslado ya a Cintia Magueño, quien es la presidenta de FEDEMIPE. Señora Cintia, buenas noches y bienvenida. Paola Saavedra la saluda desde los estudios de televisión universitaria. ¿Cómo reciben ustedes este anuncio, este pedido de la Central Obrera Boliviana y la respuesta del gobierno de que se debe trabajar en mesas de diálogo? Buenas noches. Sí, nosotros hemos estado analizando también esto que la COP ha presentado, ¿no? Del 15% al mínimo y el 20% al haber básico. El año pasado igual han presentado una propuesta desproporcional y nosotros estamos en contra de todo esto, principalmente no porque los empresarios, microempresarios no quieran pagar lo que es justo al trabajador. En realidad la situación económica, nosotros volvemos a mencionar que nuestro país lamentablemente no produce materia prima. Toda esta llega del extranjero y como nosotros sabemos se ha estado trabajando más con el dólar paralelo, ha hecho que los insumos se incrementen hasta un 50%, entre un 30, 40 y 50%, ¿no? Entonces lo que ha hecho que nuestros precios de por sí ya suban, no son muy bien recibidos por la población. Obviamente nadie quiere que un producto suba más y lamentablemente se ha entrado en pérdida en muchos sectores simplemente con una ganancia mínima de supervivencia para la unidad productiva, porque tenemos diferentes obligaciones como son alquileres, como son los impuestos, como son los sueldos. Entonces hemos visto esta idea, al igual que los empresarios privados, como una idea irracional. Entendemos que la inflación se ha incrementado, entendemos que el precio de los alimentos se ha incrementado porque el sector también es parte de la población, nosotros también somos bolivianos, pero sin embargo, lamentablemente no tenemos las ventas en la producción. Las micro y pequeñas empresas más que todo son del sector manufactura. Hemos tenido una bajada en todas las ventas, incluso en época navideña habíamos manifestado que simplemente se había vendido como una época normal. Hemos tenido esperanzas de que tengamos un alza, pero lamentablemente la situación económica ha hecho que nuestra producción esté saliendo de a poco. Entonces, realmente se necesita un diálogo de ambos, porque recalco, ¿no?, algo que decía el ministro de Trabajo, tiene que ser algo que también que garantice la estabilidad de las empresas. No podemos a capricho decir quiero un 20, un 30, un 40. Entendemos que es el ideal, todos los bolivianos querrían tener más dinero, queremos tener un mejor ingreso, pero lamentablemente esto no puede ir en desmedro de las fuentes de trabajo. Llegar a algo tan de esa naturaleza, a un incremento salarial, lo único que va a crear es que empresas cierren y no se garantice las fuentes de trabajo de los trabajadores, ¿no? Señora Por Cintia, eso es si me permite, por favor, si me permite, en ese sentido, señora Cintia, ¿ustedes qué le piden a la Central Obrera Boliviana? Además de que ellos cuestionan también la representatividad que tiene ya el señor Guarachi al mando de la Central Obrera Boliviana con un mandato de muchísimos años que no se renueva, que al parecer se ha dedicado a estar en contra de los trabajadores con este tipo de medidas que solamente ponen en riesgo las fuentes laborales, señora Cintia? Nosotros consideramos que sí. Tenemos que garantizar que las empresas sean estables y garanticen que los trabajadores puedan llevar el sustento a sus familias. Nosotros entendemos que políticamente, incluso hasta por ser populares, los dirigentes o representantes podemos prometer diferentes cosas, pero tenemos que ser realistas. No queremos entrar a lo que veíamos nosotros décadas anteriores, donde habían incrementos desbordantes y el dinero prácticamente no servía. Tenemos que garantizar las fuentes de empleo de los trabajadores y también que estas empresas puedan también redituar algo para que puedan seguir adelante. Nosotros llamamos a que haya una conciencia, una reflexión. Entendemos que realmente el dinero no alcanza, pero es un problema que no lo tiene solamente la Central Obrera Boliviana. Lo tenemos todos los bolivianos, todos estamos en este barco, y la única manera en que podemos llegar a un acuerdo
es un diálogo donde estemos tanto lo que es los empresarios, los microempresarios, los trabajadores, la Central Obrera Boliviana. No puede ser un diálogo de uno, no puede ser simplemente la Central Obrera. Tiene que haber un diálogo entre todos, porque es la única manera de consensuar. Caso contrario, simplemente va a ser una imposición de unos que nos representan a todos. Tenemos que aclarar que el sector de la micro y pequeña empresa aglutina a millones de trabajadores, que son desde el trabajador que trabaja en una carpintería, los que trabajan en una pastelería, los trabajadores que no están afiliados a la Central Obrera Boliviana, pero nosotros tenemos que respetar lo que nos diga el gobierno, ¿no es cierto? Entonces tenemos que velar millones de fuentes de empleo y no solamente velar tal vez un acto popular. Todos podemos mandar números que van a hacer que empresas quiebren y no se garanticen las fuentes de empleo. Estamos viviendo un momento crítico donde todos tenemos que reflexionar y no podemos mandar simplemente aclaraciones porque nos pareció. Entendemos, vuelvo a reiterar, que la situación, el alimento, la canasta familiar ha subido y todos los bolivianos estamos en lo mismo, pero también se tiene que entender que los insumos han incrementado de precio, que las empresas están ganando ya lo mínimo y con esto más del combustible, entonces no se está generando de la misma manera. Señora y también aclaramos Cintia, que el sector de la pequeña... si me permite, en las próximas horas ustedes podrían declararse en emergencia si persiste esta propuesta de la Central Obrera Boliviana. Así es, a la cabeza de la Confederación Nacional de Micro y Pequeña Empresa ya hemos estado hablando, entonces nosotros realmente nos vamos a declarar en emergencia porque no va a ser sostenible. Reiteramos que esto no es un capricho, no tenemos materia prima, no estamos produciendo al 100%, la gente está velando en los mercados lo que es la canasta familiar. Creo que lo último que la gente va a agarrar son productos que no son de primera necesidad. Hablando de mi sector, ¿qué es? Ropa, zapatos, chamarras, tejidos, alpacas, muebles, todo el otro tipo de material, no van a comprar la gente. La gente está priorizando comprar la canasta familiar. Y no podemos ver que haya unidades productivas, que haya empresas que no están ni siquiera pudiendo vender el stock que tienen en almacenes y encima tengamos que seguir pagando un sueldo. Creo que eso simplemente va a fomentar a que muchos migren a otros lugares y cerremos las unidades productivas. En ese marco, señora Cintia, en los próximos días, el lunes, va a haber una marcha multisectorial que va a partir desde Patacamaya, porque hay un descontento generalizado desde los gremiales, los choferes, diferentes sectores del país, por la crisis económica que atraviesa el país y a esto sumado la falta de diésel y gasolina. ¿Ustedes analizarían sumarse también a esta movilización? Bueno, nosotros somos el aparato productivo. El aparato productivo muy rara vez para. En este momento estamos tratando de cumplir las obligaciones que tenemos, estamos tratando de seguir trabajando los compañeros. Muchos han reducido su personal. Nosotros no vamos a participar de esta marcha porque nosotros tenemos obligaciones, tenemos que pagar muchas cosas y un día para nosotros es perdido. Pero sí nos vamos a manifestar en estado de emergencia y cuando nuestra Confederación Nacional nos llame y tengamos nosotros que salir a manifestarnos o tengamos que salir con todo lo que es el sector de la micro y pequeña empresa, lo vamos a hacer. Primero vamos a esperar la reunión de los diferentes presidentes de las departamentales. En este momento he hablado con muchos afiliados el día de hoy, he tenido la oportunidad. Todos están tratando de conseguir el dinero para cumplir sus obligaciones. Es por eso que a veces no podemos nosotros parar un día. Pero sin embargo, estamos en estado de emergencia. Esperemos que escuche el gobierno, que escuche la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Departamental. No es sabotearnos entre todos. Todos tenemos que unirnos en una mesa de diálogo y no puede haber un diálogo solamente con un sector. Aquí no solamente pueden ser los obreros, también tienen que estar las personas que son los que contratan a estos obreros. No puede haber un diálogo donde solamente participe un sector. Eso ya no es un diálogo, eso ya sería una imposición. Muchísimas gracias. Muy cortito, por favor. Para finalizar y cerrando la entrevista ya brevemente, ¿ustedes pedirían incluso que por esta gestión y dadas las circunstancias en el país se deje congelado el salario mínimo nacional? ¿No se hable de incremento excepcionalmente en esta gestión? Es el ideal.
La verdad, lo ideal sería que se mantenga como está el salario mínimo nacional. Muy brevemente le digo, el año pasado nos dijeron que el incremento era para mejorar, que el boliviano tenga más dinero para poder comprar la capacidad adquisitiva. No hemos sentido esta mejora de la capacidad adquisitiva. Tal vez una manera sería garantizar que también los trabajadores, todos los que reciben, compren producto boliviano. Porque nosotros vemos que lo único que compran es producto importado. ¿Y eso qué hace? Ni siquiera las divisas que nosotros podamos aumentar se van a quedar en Bolivia. Debería haber mayor producción a la industria nacional. Quiero agradecerle por estos minutos para contar también al país la situación de ustedes como medianos y pequeños empresarios, productores, quienes están preocupados por la situación económica del país. Muchísimas gracias, señora Cintia. Buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, muchas gracias. Conversamos con la presidenta de FEDEMIPE a propósito de esa preocupación que existe ante ese anuncio de un posible incremento salarial y esa propuesta que tiene la COP. 15 y 20% de incremento es lo que pide la Central Obrera Boliviana.